tenemos un invitado para abrir el programa bastante interesante sobre un tema que viene en boga en el último tiempo, que son los índices, especialmente los de precios y también los de empleo y varios de ellos. Tenemos para hablar un poco del índice de precios online que se usa en la ciudad de Bahía Blanca, que normalmente se usan los datos estos en todos los medios, al doctor Juan La Rosa, que es profesor de nuestro departamento y tiene una vasta experiencia en indicadores y índices económicos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer para todos nosotros tenerte acá. Quería preguntarte cómo arrancó, para un poco abrir la charla, el tema del IPC online. ¿Desde cuándo? ¿Quiénes son los creadores? Mira, es interesante la historia porque empezó con, dos estudiantes, un ex estudiante de la universidad y un estudiante de la universidad, de dos carreras que no tienen nada que ver con economía, que son computación y abogacía. Y ellos en el año 2012 empezaron a, entre charlas de amigos así, empezaron a ver cómo podían hacer. En esa época, acordate que era la época del INDEC, en el cual los datos que publicaba el INDEC no eran creíbles, había mucha discusión sobre la credibilidad de los datos. Y ellos se preguntaban cómo podían hacer desde una experiencia particular y privada para testear eso, para comprobar el grado de veracidad de la información del INDEC. Entonces, Juan Ignacio Uriarte, que es licenciado en computación acá de la universidad, y Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro, que es estudiante de abogacía acá de la universidad, empezaron a delinear un sistema por el cual un algoritmo revisaba páginas de internet e iba capturando datos de precios y los iba almacenando. En principio ellos no tenían, no sabían bien qué hacer con esa información, así que la fueron acumulando desde 2012 hasta 2014, en que vinieron al Departamento de Economía y a través de la profesora Susana Picardi, que se acaba de jubilar, me contactaron a mí para que los asesorara en qué hacer con esa información. Y básicamente lo primero que se me ocurrió a mí es el hecho de poder armar un índice de precios al consumidor, porque tenían mucha de la información, tenían por lo menos los capítulos más importantes del IPC, los tenían relevados. Así que eso fue un periodo que pasó desde marzo hasta agosto del año 2014, que los chicos estuvieron, reorganizando la información, y en septiembre, creo que fue, de 2014, se empezaron a hacer las primeras corridas, del IPC online. ¿Cómo afectó, justo le dijiste en el medio de la respuesta, el tema del INDEC, el tema de que no haya datos oficiales? ¿Cómo lo viste vos desde dentro del departamento y desde tu trabajo? Mira, el hecho de que no existe información oficial del INDEC era, para todos los que trabajábamos acá en economía, es la falta de un insumo fundamental. Y por otra parte era raro porque, nosotros yo tenía ya experiencia trabajando, con precios y con índices de precios, y siempre INDEC, era una institución muy respetada a nivel de Latinoamérica. Tanto es así que, los técnicos de INDEC iban al resto de los países de Latinoamérica a entrenar gente. Que de repente INDEC no tenga información confiable era algo muy raro. Entonces, esta solución parecía una solución intermedia, una solución, de paso, pero cubría un rol que no lo cubría, no había otras instituciones que la cubriesen en ese momento. Así que la idea me pareció buena. Yo alguna vez había trabajado con metodología de índice de precios al consumidor, pero con lo que era la metodología tradicional a través de encuestadores. Y el tema de encuestadores es que tiene de bueno que uno va y releva los datos y sabe bien qué precio está tomando, uno selecciona la muestra bien previamente. El problema es que por la propia limitación del encuestador uno termina relevando pocos datos, por ahí cualitativamente bien seleccionados, pero pocos datos. Y lo que nos ofrecía, por lo que yo charlaba después con Juan, y lo que nos ofrecía esta metodología era directamente censo, no había muestreo de nada, era ir y recabar todo, era pasar con una gran masa de datos. Una gran masa de datos. Entonces todo lo que fuese, ese elemento cualitativo que tiene la manipulación de encuestador, ir a buscar el dato con encuestador, lo sobrepone el hecho de que es muchísima la cantidad de datos que procesamos. Y y eso fue, ya te digo, desde 2014 y en este momento ya estamos llegando, creo que a los 3,5 o 4 millones de precios de Bahía Blanca recolectados. Y todos los meses se añaden miles y miles más.
En ese sentido, por eso nos presentamos ahí como una alternativa más. Ya había un IPC acá local calculado, que era el del CREVA, que ese es calculado con metodología tradicional, que ese lo diseñé yo en el año 95. Y la idea es que fue fácil, digamos, ir ajustando el IPC online, porque lo podíamos ir comparando contra el otro local. Así que fuimos viendo que ajustaba más o menos bien, o sea, no eran datos locos lo que estaba publicando, sino que eran datos que se aproximaban a una muestra, a un procesamiento paralelo similar. Y bueno, digamos, esa es la herramienta que quedó funcionando ahora. ¿Y tiene alguna desventaja relevar los datos de esta manera? Tiene las desventajas de que, bueno, de que no es es el precio que se publica en una página web y que no necesariamente se coincide con el precio que está en góndola. Ah, interesante. Okay, después que empezó todo este proyecto, al poco tiempo, cuando en algún momento necesitamos financiamiento y tuvimos que, digamos, sentarnos a escribir algo, un anteproyecto, proyecto de todo este trabajo, que tuvimos que hacer la revisión de literatura, ahí descubrimos que había gente que ya estaba haciendo este trabajo, pero en realidad esto es una idea, o sea, tal cual como está hecho el IPC Online, es una idea original de Juan Ignacio Uriarte y de Gonzalo. Y encontramos que el hijo de Cavallo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, se me olvidó, que está en el MIT, estaba haciendo el mismo trabajo recolectando datos online con PyStat, él que era una empresa, de hecho. Así que lo que empezamos a hacer a la hora de armar, digamos, la justificación es basarnos mucho en los aportes bibliográficos que él había hecho con su grupo. Bueno, y por ejemplo, Cavallo hijo lo que había hecho fue un trabajo que lo hizo en muchos países de relevar qué tan parecidos son los precios online a los precios en góndola. Él creó una aplicación que se distribuyó mundialmente y él encontró que, por ejemplo, en países como Inglaterra, el 90% de las veces el precio online es el mismo que hay en precio en góndola, y en Argentina es aproximadamente la mitad de las veces. Así que bueno, tenemos ese factor de error, de que la mitad de las veces el precio que nosotros tomamos no es necesariamente el que está en góndola, pero digamos, por otro lado, lo que tenemos es la alternativa de procesar una cantidad de datos que es enorme. Y aparte nosotros, por ejemplo, en este momento, desde diciembre del año pasado, lo estamos calculando el IPC semanalmente, no mensualmente. Lo podríamos calcular horariamente si deseáramos. Lo que pasa es que no tenemos espacio de archivos para eso. Pero, o sea, lo que tiene la metodología es esa, es una cantidad de datos que compensa por ahí alguna falla cualitativa específica del dato. ¿Hubo algo que ya estaba en el INDEC y, digamos, en la forma de medir los precios que a ustedes les sirvió de ayuda, o esto es un método tan novedoso de seguir los precios online que...? O sea, acá lo novedoso es la recolección de datos. Bien. Todo el resto del procedimiento es el estándar de INDEC. Exactamente. Es exactamente el manual de INDEC con los últimos ponderadores, con los que son los de 2013, área urbana de 2013. El tema por ahí para que la gente entienda, de todo el índice de precios al consumidor, lo más importante, y lo que por ahí mucha gente le cuesta, no es tan intuitivo de ver, son los ponderadores. Los ponderadores lo que nos dicen son una serie de coeficientes que nos dicen qué tan importante dentro de una canasta de consumo es cada uno de los ítems que estamos relevando. Claro. Entonces, si sube el precio de la crema de afeitar el 100%, no va a ser tan importante para el índice de precios al consumidor que si sube el pan el 10%. Okay. Porque el pan es un bien de consumo, se consume todos los días, lo consume toda la familia, afecta mucho más a toda la familia. En cambio, la crema de afeitar afecta a los mayores de edad y varones de la familia. Entonces, el ponderador va a indicar en ese caso que el precio de la crema de afeitar tiene un valor muy pequeño, o sea, a la variación que uno estima en el precio de la crema de afeitar hay que multiplicarla por un valor muy pequeño, y en cambio a la variación que uno releve del precio del pan hay que multiplicarlo por un número más grande. Eso hace que eso se traslade al índice de precios al consumidor de una manera más potente la suba del pan que la suba de la crema. Puede arrastrar, digamos, todo el índice determinados productos que tienen mayor peso relativo. Que tienen mayor peso relativo. Y también otra cosa que muchas veces, a veces la gente no lo percibe, es que el índice es una suma de variaciones ponderadas. Y las variaciones pueden ser para arriba o para abajo. O sea, lo que puede ocurrir es que suba un producto en un porcentaje muy alto, pero si al mismo tiempo otro producto baja y tiene más o menos el mismo ponderador, o alcanza a tener, digamos, la misma importancia, se compensan las subas y la variación da cero.
Entonces me puede decir, ¿cómo? Si tal producto subió un porcentaje muy alto. Bueno, pero si otro de la misma ponderador bajó, esa suba se anuló. Entonces al final da cero y por ahí no suena intuitivo para la gente. Tal vez por la historia, ¿no?, inflacionaria que tenemos y uno dice, ¿cómo? No puede ser que hayan bajado algunos precios. ¿Cómo es eso? Si acá va todo para arriba, es como medio... No, mira, nosotros cada vez que publicamos, que se publica el IPC online, estamos relevando ya desde hace 2 o 3 meses. Igual lo mencionábamos en el texto, la cantidad del porcentaje de bajas y de subas que hay en los ítems que relevamos. Y en general todos los meses tenemos un porcentaje de bajas que va no me acuerdo bien, pero entre el 10%. Hoy yo justo estaba leyendo en el último informe, decía el porcentaje de altas fue del 56% y el porcentaje de bajas creo que estaba en 8 y 9. Sí, depende del mes. También podría explicarle a la gente cómo se ponen estos ponderadores, cómo se eligen. Si es, o sea, mediante un método subjetivo, es un análisis de cada uno de los productos. Los ponderadores. Los ponderadores, usualmente, calcular los ponderadores es una tarea tan costosa que la realiza siempre el Estado, usualmente. No es muy raro que lo haga una institución privada. Y básicamente, la idea del ponderador es: yo tengo que representar la importancia relativa que tiene un producto en una canasta de consumo de una familia tipo. Bueno, una familia tipo, ¿quién la integra? La integran un papá, una mamá e hijos que pueden ser uno de cada sexo, supónganse. Bueno, entonces, digamos, yo tengo que representar en esa canasta el consumo de todos los integrantes de la familia. Para eso lo que se hace es seguir toda una serie, se hace un trabajo que usualmente dura un año, que es seguir todos los patrones de gastos de familias tipos. De familias que son prototípicas, digamos, de lo que es representativas de la familia, del lugar que uno quiere estudiar. Entonces ese trabajo es el seguimiento de todos esos gastos se suman y después se saca el porcentaje que representa cada ítem específico y ahí sale el ponderador. El ponderador es seguir a un grupo de familias representativas durante un año y ponderar después, o sea, sacar en porcentaje cuánto representa cada ítem en particular del consumo que tuvieron estas familias. Entonces, es un trabajo que es muy costoso, muy largo, y eso usualmente lo realizan los institutos de estadísticas de cada país. Una vez que lo realizan, esa información queda disponible libremente, o sea, queda publicada y uno la puede obtener. Y eso es lo que hicimos nosotros, tomamos esos ponderadores y lo que hicimos después es relevar cada producto, ir siguiendo la variación y multiplicarla por el ponderador y sumarlo para obtener la variación en el índice de precios. Nombraste en algún momento el financiamiento. ¿Qué tipo de ayuda o de soporte tienen este tipo de proyectos o, digamos, emprendimientos, así por decirlo, de alumnos con participación de profesores también, como en tu caso que ayudaste a estos chicos? Mira, nosotros tuvimos dentro de lo que es la Universidad Nacional del Sur un PGI, un proyecto general de investigación, un financiamiento, y habíamos obtenido antes de la Nación habíamos obtenido Capital Semilla, uno de los proyectos de financiamiento de Capital Semilla para proyectos de software y bueno, y quedamos ahí, digamos, ahora se obtiene financiamiento y la idea es también en algún momento poder llegar al sector privado de alguna manera. Todavía eso no, digamos, lo estamos barajando, pero la idea es obtener financiamiento del sector privado también. Ya han ganado cierta fama, digamos, el indicador es todos los meses, mensualmente, por ejemplo, los principales medios de la ciudad, digamos, elaboran informes sobre... Mira, lo que pasó fue el año pasado cuando hubo el cambio de gobierno, que en diciembre, ya a finales de noviembre, empezaron a haber variaciones muy extrañas semana a semana. Digamos, empezó a surgir la pregunta de, bueno, ¿cómo había variado la inflación semanalmente? Nosotros no lo calculamos semanalmente, nosotros hacíamos 2 tomas mensuales. Pero como era un algoritmo, lo charlamos un rato ahí con Juan y lo reprogramó todo y empezamos a tomar semanalmente. Así que en enero nos empezaron a citar de diarios de Buenos Aires como Perfil o como consultoras privadas, básicamente porque éramos los únicos que publicábamos íbamos haciendo el seguimiento semanal. Pero lo podíamos hacer por la metodología, digamos, no es muy fácil reprogramar todo. Y a partir desde diciembre del año pasado estábamos tomando muestras semanales. O sea, lo que hacemos es publicar semana a semana cómo va avanzando la inflación hasta que llegue a fin de mes. Después tenemos un indicador intersemanal de inflación y lo que agregamos este mes es lo que llamamos el T-4, que es una semana de este mes comparado con la misma semana del mes anterior. O sea, un mensual pero entre semanas, que eso nos lo habían pedido también de Buenos Aires. Qué interesante el insumo que son los datos oficiales y datos ciertos, ¿no? de los precios. Como vos decías,
trabajando desde la universidad con estos datos, se puede llegar afuera como son los privados o como son las decisiones políticas en cuanto a los niveles de precio, de aumento en estas semanas, que sean justo por ahí antes de una elección, después de una elección, para tener información cierta. ¿Crees que la salida de la universidad, llevándolo de datos a una generalidad, es la correcta hacia afuera, hacia la toma de decisiones de gobierno, ya sea en el sentido municipal, pero también provincial o nacional? Yo creo que la universidad puede tener un rol mucho más activo en ese sentido. Y también creo que en ese sentido la universidad tiene que tener un rol de liderazgo en el sentido de ir a la universidad a ofrecer esa información. Creo que hay muchos temas en los cuales, o sea, a ver, quienes estamos metidos acá en la universidad, dentro de lo que es ser empleados de la universidad o ser empleados de CONICET, que es el caso que nos toca a muchos departamentos acá en la universidad, tenemos que cumplir un rol de investigación, no sé, que tenemos que hacer investigación académica, pero esa investigación académica puede tranquilamente tener un correlato con, digamos, una derivación de un trabajo aplicado a la región o a la ciudad, ¿okay? O sea, muchas cosas que nosotros, salvo que sea algún caso del estudio de algún tema muy particular, que sea muy teórico, ponele, pero en general creo que de todo los que trabajamos en el departamento tenemos algo para dejarle a la sociedad, sea un análisis sectorial, sea un análisis puntual de alguna industria específica o de algún sector social específico, y creo que en ese sentido la universidad tranquilamente puede jugar un rol más activo. Y en ese sentido yo no esperaría que el sector privado me venga a pedir cosas. Yo creo que la universidad podría ofrecerlas tranquilamente. Tiene muchos productos, muchos análisis, reportes, modos de ver la realidad que creo que aportarían mucho a mejorar el bienestar de la comunidad. También ustedes miden el costo de vida universitaria. El otro día estaba mirando la página, me llamó mucho la atención. También a través del algoritmo van diferenciando los precios, los bienes que consume un universitario promedio, básicamente, o como... Mira, eso tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar hace un rato, el tema de los ponderadores. En este caso específico, cuando yo entré a la carrera en el año 90, por ahí 94, 95, se hizo un trabajo de campo acá, siguiendo creo que fue durante un año, un grupo de estudiantes universitarios y estimando los patrones de gastos. Ese trabajo lo había hecho Liliana Serione, el profesor Carlos y Silvia Morresi. Ese trabajo estimaron los ponderadores y los guardaron ahí, ya quedó un working paper tirado por ahí. Sí. Yo me lo acordaba porque yo había trabajado como encuestador en ese trabajo. Así que lo tenía presente, eso lo estuve buscando ahí un tiempo hasta que Silvia Morresi me lo acercó. Y bueno, con los ponderadores lo que hicimos fue tomar los productos, como los podemos nosotros seleccionar de la muestra, tomamos los productos que nosotros recabamos en la zona de barrio universitario específicamente. Entonces esos los tomamos como productos para meter dentro de una canasta de índice de vida universitario y bueno, con los ponderadores lo que hicimos fue calcular un índice de costo de vida universitario, que era la información básica que necesitábamos. Era esa. Que evoluciona por debajo de los precios en general, por lo que estuve mirando. Sí, extrañamente evoluciona por debajo. Bueno, también calculamos, mientras estaba aburrido, Juani también empezó a recolectar datos de costo de la construcción, así que estimamos también el ICC para Bahía Blanca, que ahí somos justo con el ICBU y el ICC, somos los únicos que hacemos eso. Y también el índice de precios, el índice de costo de la construcción está muy bajo también, producto, es un indicador también de la recesión que hay en el sector, ¿no? Pero viene dando mucho más bajo que el IPC en general. Hoy hablamos un poco del INDEC. ¿Vos tenés alguna esperanza de que podamos recuperar el INDEC, los datos confiables de los que tanto hablábamos hace un tiempo? Sí, yo creo que sí, porque el tema de trabajar en el INDEC es relativamente sencillo en el sentido de que es una tarea metódica, digamos, todo lo que es metodología está disponible a nivel mundial y no es ninguna, como dicen los americanos, ninguna ciencia de cohetes, o sea, no, es algo que es entendible y fácilmente aplicable o reproducible en el caso de... Y aparte, ya te digo, INDEC tenía un muy buen background, venía muy bien, así que eso tranquilamente se puede recuperar. Ya estamos viendo igual alguna que otra... Sí, están saliendo datos nuevos. Por lo menos tenemos datos. Seguramente después en el segundo bloque vamos a estar hablando sobre los nuevos datos del INDEC que ya están dando que hablar. Pero bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con el doctor Juan La Rosa. Stereo
Muy bien, seguimos con más Delivery Económico. Nos está acompañando el doctor Juan La Rosa. También estamos con Jerónimo Echeverri, Mauro Reyes y quien les habla, Tomás Acomano. Bueno, charlábamos un poco con Juan. Juan, ¿sabés qué te quería comentar? Recién charlábamos también fuera del aire. Qué bueno que está que estudiantes, digamos, de distintas disciplinas puedan juntarse y realizar algo que realmente ayuda a la comunidad, porque en realidad el índice de precios es algo muy importante, sobre todo como hablábamos antes de que el INDEC no estaba publicando datos muy confiables. Entonces quiero saber tu opinión acerca de esto, de qué bueno que está que se junten estudiantes de distintas disciplinas para lograr un objetivo. Sí, todo lo que es la interdisciplinariedad, la interdisciplinariedad es algo que es muy mencionado como que va a ser el futuro, y es como que también al mismo tiempo no es tan común ver ejemplos de interdisciplinariedad. Y sobre todo también acá en la uni hay algunos, o sea, gente del agro que se junta con gente de administración por el tema de marketing o temas así. Pero me parece que sí, que es el camino al futuro, en el sentido de que cada área separada, o mejor dicho, la unión de diversas áreas puede generar un producto nuevo y que mucho más competitivo, digamos, mucho mejor analizado a través de distintas perspectivas. Me parece que la interdisciplinaridad es algo muy bueno. Llevamos de esta pregunta hacia otro campo en el que sabemos que eso es una palabra confiable, que es el de las redes. ¿Cómo influyen las redes sociales, este fenómeno nuevo, o ya digamos de hace algunos años, en lo que es la economía, en lo que es la decisión de las personas, en las expectativas, ¿no?, que tanta mención le damos siempre? Mira, todo lo que ha sido la aparición, sobre todo de Internet, que es lo que disparó, digamos, la creación de todo, o sea, reforzó todo lo que era el análisis de redes sociales. Lo que ha hecho es, digamos, cambiar mucho la forma de entender cómo se difunde la información y qué se comparte, ¿no? Digamos, todo lo que es análisis de redes sociales era una disciplina que venía desde la sociología de la década del 20-30 más o menos, con los primeros aportes, y fue, digamos, crearon toda una serie de herramental para analizar cómo se relacionan las personas y cómo eso tiene alguna forma de representación formal, digamos, para analizarlo formalmente. Y apareció el problema de que en la década del 90 estalló Internet. Y cuando estalló Internet, digamos, las redes chiquitas, o todo el herramental para redes chiquitas que venía de la década del 60, 70, 80, quedó digamos, muy pequeño, pasamos de analizar redes de 200 individuos a redes de 2000, de 100.000, de 1.000.000 de individuos, y la escala afectó el análisis. Entonces hoy por hoy lo que tenemos es una sociedad mundial interconectada, y que todas las decisiones, todas las comunicaciones, todas las nimiedades pasan por alguna, digamos, interacción digital. Entonces el análisis de redes sociales lo que hizo fue ahora generar un montón de herramientas para posibilitar ese análisis, pero igual todavía todo lo que es las redes sociales digitales tienen una enorme incertidumbre, porque son redes muy grandes. Uno no alcanza a ver exactamente cuál es la estructura detrás, y bueno, se generan cosas muy inesperadas, como puede ser la primavera árabe. La primavera árabe, que fue toda una serie de rebeliones que ocurrió en el mundo árabe, de regímenes que estaban por muchos años instalados. Esa rebelión fue una rebelión, digamos, fogoneada a través de las redes sociales, y tuvo un efecto real, concreto en muchos casos. De hecho, la guerra civil que está ahora todavía en Siria es un derivado de eso. Entonces, redes sociales tiene, digamos, eso, digamos, para ver un lado político, pero también para ver un lado económico. Tenemos todo lo que es marketing en redes sociales, tenemos todo lo que es medición de sentimientos en cuanto a detectar el humor del público, el humor de la gente a través de la medición de lo que dicen en las redes sociales. O sea, las redes sociales van a ser un campo para medir, digamos, cómo anda la sociedad de acá al futuro. Va a ser muy relevante conocer la dimensión digital de todas las interacciones que tengamos en el futuro. También para el plano político, las campañas electorales, esta última campaña electoral tuvo muchísimo impacto. Sí, o sea, el canal hoy de comunicación con toda la sociedad pasa por la parte digital.
y por las redes sociales. Y ahí caímos directamente en las redes grandes, ¿no? Caímos en Facebook, en Twitter. Y bueno, digamos, hay mucho, digamos, que se está haciendo, pero todavía, diría, para anticiparle a la gente, todavía queda mucho por analizar, muchísimo por analizar. Mira, para decirte algo, hace un par de años, un año y medio atrás, se publicó el primer trabajo en la cual se encontraron ciertas topologías, o sea, para que la gente entienda, ciertos esqueletos de redes de interacción en Twitter. ¿Qué quiere decir? Ciertas taxonomías se empezaron a encontrar recién ahora. O sea, se tuvieron que analizar 1 millón de redes sociales, para 1 millón de redes de Twitter, para encontrar ciertos patrones regulares de interacción que hay entre la gente. Y eso simplemente es como encontrar, digamos, las primeras células de lo que es un organismo. O sea, falta muchísimo todavía para analizar ahí. No, y además la tecnología y en este caso las redes sociales son un fenómeno exponencial. Cada vez hay más, cada vez son más personas las que digamos, interactúan dentro de estas redes. Y la pregunta que me surge, como para ir terminando, un poco filosófica tal vez, pero ¿vos creés que debemos repensar la disciplina? Debemos, o aunque sea, digamos, tratar de que sea más dinámica. Sí, totalmente. Más como economía es una disciplina social, así que el cambio que va a provocar esto en el entendimiento de lo que son las decisiones económicas es enorme. Y uno lo puede modelizar más o menos abstracto a partir de algún patrón de información, lo que sea, pero en definitiva en algún momento vamos a tener que caer sí o sí en un análisis de redes concreto, y de hecho, bueno, eso también parte del trabajo que estoy haciendo en el departamento con la doctora Lorena Tedesco, que acaba de defender su tesis. Es eso, digamos, meter redes. Por ahí, para los que no son de la carrera no la conocen, pero el modelo Solow, que todos los vemos en la teoría de crecimiento económico, bueno, nosotros estamos introduciendo redes de producción dentro del modelo Solow y viendo cómo cambia el resultado. Pero la idea es que redes, o la interpretación de sectores interactuando en la economía o de individuos interactuando en la economía, creo que es el futuro. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta les quedó? No, lo que podríamos decir es que Delivery tiene podríamos decir la noticia, ¿no? Probablemente un experto en redes sociales, que tenemos acá a Juan, con por un lado los datos y por el otro lado la parte sociológica. Así que bueno, seguramente para un programa venidero lo vamos a estar convocando normalmente para hablar un poco más de esto, que es un tema bastante interesante. Muy bien, doctor, no le robamos más minutos, le agradecemos por haber acercado al estudio. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos con una pausa musical y ya volvemos.